Aleluya, gloria a Dios. Estamos por aquí una vez más compartiendo cosas que son difíciles, ¿verdad?, de compartir, pero hay que compartirlas, hay que traer la verdad, dice la palabra que la verdad nos hará libres. Entonces te quiero compartir un tema acerca de la paternidad espiritual, ¿verdad? Tema que he estado compartiendo en las redes a través de unos escritos que es muy controversial para muchos, ¿verdad? Saludos al que está por ahí. Saludos, déjame ver si puedo ver comentarios por aquí. Por ahora no puedo ver comentarios, pero anyway, estoy compartiendo un tema seguimos, ¿verdad? Como dice ahí el título, compartiendo el tema de la paternidad espiritual, de este tema en específico. Sí existe la paternidad espiritual, pero como he estado compartiendo por ahí en los escritos, solo es de parte de Dios. Solo es de parte de Dios. Yo no puedo venir, ¿verdad?, aquí en el mundo y hacer un padre espiritual. No puedo. Porque estaría usurpando y quitándole eso que Dios es, ¿verdad? Pero, como he estado compartiendo por ahí, ¿verdad?, en los escritos, ¿verdad?, ha sido bien controversial para algunos. Yo lo sé. El Espíritu Santo me lo ha dicho. Ellos se siguen aferrando a esto. Pero nada, yo lo que quiero traer es lo que el Espíritu Santo de Dios me está trayendo, ¿verdad?, al corazón para corregir algunas cosas, ¿verdad? Porque hay cosas que se han estado llevando por el transcurso de los tiempos. Dios te bendiga, Chino, que está por ahí. Dios te bendiga, Peter, que está por ahí. Hay cosas que están compartiendo en cuanto a esto del tema de la paternidad espiritual que está completamente errado. Completamente. Quiero empezar diciendo que sí, que cuando uno, ¿verdad?, como hermano en Cristo, ¿verdad? Porque todos somos hermanos en Cristo, valga la redundancia. Cuando tú estás en una congregación, todos somos hermanos en Cristo, incluso el líder que está allí. Entonces, sí, cuando tú empiezas, ¿verdad?, a relacionarte con el grupo eclesiástico, ¿verdad?, con la iglesia donde estés, con la iglesia donde estás, pero porque tú eres la iglesia también, valga la redundancia, la iglesia no es aquel sitio que está allí, tú eres la iglesia. Entonces, cuando empiezas a relacionarte, hay un vínculo, con el líder que está enseñando, ¿verdad?, sea de cualquier ministerio. Yo no voy a mencionar el ministerio porque hoy en día mencionar ministerio es un poquito controversial. El ministro que valga la redundancia, mayormente va a ser pastor, ¿verdad? Va a haber un vínculo. A mí me pasó. O sea, hay un vínculo ágape donde te conectas con ese ministro, y si ese vínculo es fuerte, ¿verdad? Ese vínculo es fuerte, entonces se va a establecer ese amor ágape, donde tú como, como el mentor o el que está siendo mentoreado, va a entrar a un asunto de un vínculo parecido al de un papá. Escuche, parecido al de un papá, pero más nunca como un padre espiritual, porque la palabra es clara. La palabra dice que ninguno aquí en la tierra tú le puedes llamar padre espiritual, así lo dice. Y el que no quiere recibir este versículo y lo está sacando de contexto, allá él, pero la verdad se va a conocer. La verdad se va a conocer, y esa es la encomienda que Dios me ha dado. Y si muchos pues están diciendo diferentes cosas que pueden decir, digan lo que quieran, pero la verdad se va a saber. Y yo no traigo la verdad porque estoy herido, yo no traigo la verdad porque quiero hacer daño a nadie. Ese no es mi interés. Mi interés es que se sepa la verdad, que se deje la manipulación, que se deje esa maña que tienen para entrar en cosas que realmente no son bíblicas, porque no son bíblicas. El único padre espiritual es Dios. Entonces te quiero compartir otro pequeño estudio que he estado haciendo, ¿verdad?, para las palabras, porque he estado estudiando esto bien fuertemente, porque es que esto es algo que es bien profundo, ¿verdad? Pero y se trata de algo, ¿verdad? Se trata de que cuando hay personas que se siguen aferrando a esto y quieren que les sigan llamando padres espirituales porque ya han establecido una doctrina. Ese es el punto, errado. Establecer doctrinas con esto, porque usted no tiene que establecer ninguna doctrina con esto. Esto no es bíblico. Entonces empiezan a establecer doctrinas con esto. Ellos mismos se han dado cuenta que esto tú no lo puedes llevar como una doctrina, pero no quieren corregirse. Entonces, hay otros elementos de la Biblia, ¿verdad? En la Biblia, cuando vemos la Biblia en el Antiguo Testamento, que ellos se van a agarrar de ahí. Y por eso quiero traer este ejemplo, ¿verdad?, en la Biblia, porque se van a agarrar de ahí. Yo sé que se van a agarrar de ahí.
Y cuando hay alguien que quiera refutarle a ellos, mira, que esto es así, ellos van a decir, no, porque es así. Y te voy a llevar al libro de Abraham. Te voy a llevar al libro de Abraham a ver si esto no existe, ¿verdad? Y ellos se van a pegar de la historia bíblica donde Dios hizo un pacto con Abraham. Y eso, de la forma en que ellos también lo van a interpretar, es cerrado, es torcido. ¿Y qué significa, verdad? Que no es como la Biblia lo dice, ¿verdad? No es como la Biblia lo dice, ¿verdad? Cuando nosotros vamos al libro de Abraham, que está en Génesis, capítulo 17, del 4 al 7, del versículo 4 al 7, ¿verdad? Nos va a hablar de un relato aquí donde Dios, escuche bien, Dios los bendiga, donde Dios es el que hace el pacto con Abraham. El hombre no lo hace Dios por causa de unos eventos que estaban sucediendo y Dios quería formar el pueblo de Dios. Repito, Dios quería formar el pueblo de Dios, en ese caso cultural, que era el pueblo hebreo. Y tenía que usar estos métodos de hacer un pacto como él quiso, ¿verdad? Porque Dios era el dispensador de ese tiempo, como él quiso, y hizo un pacto con Abraham. Repito, él hizo un pacto con Abraham, no Abraham con él. Abraham no sabía lo que había en la mente de Dios, pero Dios tenía que traer este acuerdo, ¿verdad? Por decirlo así, ¿verdad? El pacto de Dios con Abraham e implicación para con el pueblo hebreo, porque había una implicación con el pueblo hebreo, directamente. Abraham no estaba solo, y Dios no iba a ministrar solamente a una persona, Dios iba a ministrar, quería ministrar a su pueblo completo y llevarlo, ¿verdad? A un pacto que él iba a hacer para que esa implicación le cayera a ellos y pudiera, la razón era, pudiera formar un pueblo, que Dios iba a formar un pueblo, ¿verdad? Y quiero explicarte esto, ¿verdad? Estoy explicando esto porque debido a que muchos ministros de Dios, ¿verdad? Refiérase, ¿verdad? Ministros, ya usted sabrá. Pastores, apóstoles, profetas y por ahí, ministros de Dios, hasta hermanos en Cristo, líderes, ¿verdad? Que han estado en estas doctrinas, porque creen que estas doctrinas son ciertas, pero hermano, le voy a decir algo, escudriñe la Biblia, porque usted cuando lee, ve algo de un líder, incluso de mí, incluso lo que usted está viendo de mí ahora, vaya, escudriñalo usted. Vaya al capítulo de Génesis 17 o métase a Génesis 16 y brinca al 18, ¿verdad? Un intermedio para que vea cómo va viniendo el contexto ahí de las cosas. Porque cuando uno no escudriña la Biblia, uno es engañado. Valga la redundancia si tengo que decir esto. Y a veces no es que son engañados. Voy a decir esto y no en todo. A veces es que hay gente que conoce la verdad, pero como dice la palabra, la verdad ya la rechazan. ¿Por qué la verdad ya la rechazan? Porque le está dando, la mentira le está dando fórmula. Parece mentira, ¿verdad? Que esto esté sucediendo, pero esto es así, ¿verdad? Y voy a explicar esto porque muchos ministros se amparan en estos versículos a continuación que voy a hablar, ¿verdad? Para escudarse en la falsa doctrina esta de la paternidad espiritual, ¿sabes? La paternidad espiritual es de uno solo y es de Dios. La palabra paternidad espiritual, tú no puedes usurpar lo que Dios es. Dios es el Padre. Y Cristo lo dijo muchas veces, mi Padre, mi Padre. Y cuando ustedes oren, oren al Padre, porque el Padre es uno. Aquí en la tierra nosotros le llamamos muchas veces por error Padre a los que nos engendraron, pero esos son papás. Papás que nos engendraron. Y cuando uno va a los concilios son mentores y consejeros. Que después se forme un vínculo parecido al de papá, como te dije. Pero no es para que tú establezcas doctrina. Entonces, porque ellos andan profesando y predicando hasta de los púlpitos esas paternidades espirituales erróneas y se van a amparar aquí en Génesis, en el caso de Abraham, ¿verdad? Alegan que como Dios, escuche bien, ellos alegan que como Dios a Abraham, porque era Abraham primero, no era Abraham, porque primero era Abraham, ¿verdad? Abraham, lo iba a hacer padre de muchedumbre, o lo hizo padre de muchedumbre. Ellos alegan, ¿verdad?, que por eso existe la famosa paternidad espiritual de los hombres, pastores o ministros en la tierra, o en las iglesias. Pero mire, hermano, hay que comprender qué pasó aquí con Abraham. Sencillo, hay que comprenderlo. Usted no puede venir a decir, porque Dios en ese tiempo hizo un pacto exclusivo con Abraham, porque eso fue lo que pasó con Abraham. Entonces va a venir a poner paternidades espirituales y cosas y doctrinas que está llevando usted, y eso no es así.
Entonces, mire lo que se trata esto. Se trata, ¿verdad? En ese tiempo se trata de el pacto o acuerdo perpetuo, porque es perpetuo, escuche bien, el pacto perpetuo quiere decir eterno, de Dios con Abraham, ¿verdad? Es donde Dios pactó con Abraham y a su descendencia, ¿verdad? Es decir, la descendencia de Abraham, ¿cuál era? La descendencia hebrea. Otros le dicen los judíos, otros le dicen los israelitas, ¿verdad? Y ese pacto le sería traspasado, ¿verdad? Por siempre, porque había una implicancia, ¿verdad? El pacto era con Abraham, pero había una implicancia con su pueblo. Dios quería llegar a su pueblo. Entonces, ¿qué dice Génesis 17, del 4 al 7? Aquí vamos a ver el relato bíblico de ese pacto, ¿verdad? Donde Dios hizo eso. Génesis capítulo 17, versículo del 4 al 7. Dice de la siguiente manera. Dice, he aquí, mi pacto es contigo, ¿verdad? Con Abraham. Y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, ¿verdad? Sino será tu nombre Abraham, se llamará, ¿verdad? Disculpen si pronuncio estas cosas mal, ¿verdad? Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, ¿verdad? Padre de naciones, por decirlo así, de muchedumbre de gente. Y te multiplicaré en gran manera, dice Dios. Y haré naciones de ti. Mira qué poderoso esto. Y saldrán reyes de ti. Eso está escrito ya. Y estableceré, mira lo que dice Dios con Abraham, mi pacto entre mí y ti. Así dice Dios. Era exclusivo con Abraham. Y dice, y tu descendencia después de ti, ¿verdad? Iba a tener una implicación la descendencia hebrea de Abraham. Escucha, la descendencia hebrea. Y en sus generaciones. Es decir, que eso iba a ser, como dice la palabra, perpetuo. En sus generaciones. Pacto perpetuo, dice Dios. Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Ese era el propósito. Dios quería ser su Dios, pero es que ellos establecieran esa obediencia. Entonces, número uno, el pacto que Dios hizo con Abraham fue exclusivamente con Abraham, solamente con Abraham. Abraham se le conocía como el patriarca, ¿verdad? El patriarca de esa época. Dios quiso llamarle padre de muchedumbre. Y al único que Dios quiso llamarle padre de muchedumbre, ¿verdad? Lo hizo patriarca con el que Dios comenzó, escuche bien, con el que Dios comenzó a formar, ¿verdad? Su pueblo cultural, escuche, comenzó a formar su pueblo cultural y el espiritual, ¿sabes? Eso es todo, ¿sabes? Cuando Dios hace el pacto con Abraham y le llama padre de muchedumbres, ¿verdad? Porque aquí lo dice así, ¿verdad? Dios lo que está formando es el Israel cultural, ¿verdad? Va a empezar a formar el Israel cultural y en un futuro, escuche esto, no malinterprete esto, y en un futuro iba a venir el Israel espiritual, ¿verdad? Que incluye la gente de toda nacionalidad, más tarde, ¿verdad? Esto iba a ser a través de Cristo o los injertados espiritualmente. ¿Quiénes son los injertados espiritualmente? Tú y yo, que somos iglesia de Cristo, que hemos venido realmente, no superficialmente, a Cristo. Hemos sido injertados en ese pueblo espiritualmente. Espiritualmente. Entienda esto, ¿verdad? Pero mayormente en este tiempo había una implicancia cultural, porque Dios quería formar su cuerpo, su pueblo, perdón, a través de Abraham, ¿verdad? Y hace este pacto de Abraham, este pacto con Abraham, perdón, para entonces, ¿verdad? Su pueblo fuera formado, ¿verdad? Y se constituyeran como lo que eran los hebreos, los israelitas, los judíos, ¿verdad? Mayormente al principio pues le decían los hebreos. Entonces, esto es todo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, Dios no hizo a Abraham padre espiritual de muchedumbre. Está la falsa doctrina que están diciendo estos falsos, estos falsas gentes que están trayendo cosas que no están en la Biblia y quieren amañar las cosas para llevar otras cosas. Eso no es lo que Dios hizo. Porque Dios estaría diciendo, mira, yo te entrego mi paternidad. Dios no va a hacer eso jamás, ¿sabes? Dios formó un padre de muchedumbre en el aspecto cultural, porque tenía que formar su pueblo. Pero Dios no entregó su paternidad espiritual. Dios no haría eso nunca. ¿Ves? Entonces Dios no hizo un padre espiritual de muchedumbres. Dios hizo un padre cultural. Y le voy a explicar esto, ¿verdad? Un padre cultural. Por lo tanto, Abraham no hizo, ¿verdad? Como le dije, de muchedumbre, sino un padre de muchedumbre de linaje.
Más adelante la palabra lo dice, Pablo lo dice, ¿verdad? De linaje cultural. Entonces, Dios no iba a entregar, como le dije, la paternidad de Él como Padre de los espíritus, porque en Hebreos te dice que Dios es el Padre de los espíritus. Dios iba a entregar eso. No, para el que me está escuchando y están estas doctrinas falsas, Dios no iba a entregar eso a ningún hombre, porque Dios es el Padre de los espíritus. ¿Qué quiere decir? Que es el único Padre espiritual. Y lo dice la palabra, porque ya lo he compartido por ahí unos versículos, ¿verdad? No voy a entrar ahí para que no se haga más largo el video. Entonces, número dos, ¿verdad? El pacto sería traspasado de generación en generación de solamente la descendencia cultural de Abraham. O sea, ese pacto que era la circuncisión, porque no quiero entrar ahí, ¿verdad? El pacto era la circuncisión, iba a entrar en la descendencia del pueblo hebreo, o los israelitas, porque algunos, si digo hebreos, van a decir, se van a tribular. Y entonces, pues está bien, los israelitas, o si quieren mejor los judíos. O sea, entraron, ¿verdad? En esa generación de descendencia, ese iba a ser el pacto con ellos. Por eso es que usted ve que todavía, los judíos, cuando un niño nace, ¿verdad? A los 8 días, le cortan el prepucio y todo eso de la circuncisión, porque es un pacto perpetuo. Dios lo dijo desde el principio y ellos son obedientes a eso. Y eso tiene que ser así. Eso todavía es así. Todavía. Pero eso es con los judíos. No es con nosotros, es con los judíos. Escuchen, no estoy diciendo que la ley todavía te hay que cedir la circuncisión, porque eso va a ser otra controversia. Y no, que por eso no quería entrar ahí. Pero eso es así. Y ahí está. Búsquelo bien. Que la Biblia, Génesis ahí del 17 al capítulo 17, del 4 al 7, dice que era un pacto eterno, perpetuo. La palabra perpetuo quiere decir que era para siempre, con ellos, con los hebreos. Entonces, es decir, ¿verdad? Que aquí había una implicación del pacto, sería del pueblo hebreo, judío, israelita, por siempre, como le dije, perpetuo, ¿verdad? Pero mire esto. El patriarcado cultural, escuche esto, el patriarcado cultural que Dios estaba formando en el pueblo de Israel, repito, el patriarcado cultural que Dios estaba formando en Israel no era un patriarcado que era de padres espirituales. Era un patriarcado cultural de un linaje, ¿verdad? De un linaje que iba a venir de Abraham. Ahora, sería hasta lo que se conoce hoy bíblicamente como el 12 patriarcas. Yo no quiero entrar ahí mucho, ¿verdad? Pero cuando usted estudia la Biblia en Hechos, capítulo 7, versículo 8, habla de los patriarcas. ¿Quiénes eran los patriarcas? Los patriarcas eran las 12 tribus de Israel. No voy a entrar a las 12 tribus de Israel, pero para que usted entienda, todo esto se refiere a un aspecto cultural. También había una implicación espiritual, pero no es para estar llevando doctrinas de padres espirituales, ni estar amañando las cosas para decir, mira, desde ahí lo había. Desde ahí habían esas cosas, por eso es que nosotros tenemos que ser padres espirituales, o que nos digan o que nos llamen, mire, no, el único padre espiritual es Dios. Entonces, en Hechos 7, versículo 8 dice de la siguiente manera, y le dio el pacto de la circuncisión, ¿verdad? Eso es lo que estaba hablando, el pacto, ¿verdad? Con Abraham, y así Abraham engendró a Isaac, ¿verdad? Y le circuncidó al 8º día, como le estaba diciendo, Isaac a Jacob, ¿verdad? Usted sabe que después vino Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Por eso le quiero dejar dicho, ¿verdad? Que hubo un tiempo donde Dios, ¿verdad? Constituyó culturalmente patriarcas. ¿Ves? Empezó con Abraham, después empezó con Isaac, siguió con Isaac, perdón, después con Jacob, y con Jacob culminó una época, una dispensación, ¿verdad? Vamos a decirlo así, una administración donde Dios administró ese tiempo, ¿verdad? Con propósitos, que no vamos a entrar en eso, ¿verdad? Con unos propósitos de un pacto perpetuo con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y constituyó 12 patriarcas, que eran las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Que ya ahora mismo están dispersas, pero todavía existen esas 12 tribus de Israel. Ahora, el asunto es, ¿verdad? Que aquí vemos claramente, porque más claro que el agua no está, ¿verdad? Que está más claro que el agua. ¿Cómo se cae la falsa doctrina hoy día de padres espirituales en las congregaciones? ¿Por qué se cae? Porque el Padre espiritual solo es uno, es Dios. Así que esta línea de Abraham, ¿verdad? O estos pastores que pueden buscar excusas
para llevar esta falsa doctrina, ¿verdad? No se pueden ¿sabes? Excusar que desde aquí, porque Dios hizo el padre de muchedumbres. Mire, ya se lo expliqué, era un linaje cultural, ¿verdad? Un linaje cultural en el cual Dios, ¿verdad?, utilizó a Abraham como un patriarca para formar su pueblo, ¿verdad?, el pueblo hebreo, y de ese pueblo hebreo, ¿verdad?, Isaac y toda esta gente, después salen los 12 patriarcas que eran las 12 tribus de Israel, porque hasta ahí fue que llegó los patriarcas, y después de ahí usted ve que ya no se habla de patriarcas, ¿verdad? Por eso fue una temporada, una dispensación o una administración de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es desde el principio, y eso es otra cosa, no vamos a entrar aquí. La gracia de Dios estaba desde el principio, desde Génesis, porque Cristo es la gracia. Entonces, por tal razón, usted no puede venir a estar escudándose en que, no, búscate el libro de Abraham, porque allí te habla del padre de las muchedumbres. Sí, el padre de las muchedumbres o naciones, porque sí, porque eso se extendió hasta las naciones, se extendió hasta nosotros, porque nosotros somos del linaje del patriarcado de Abraham, pero es un patriarcado que viene por efecto cultural, no un patriarcado que viene por un efecto espiritual. Aunque Abraham fuera el padre de la fe, ¿verdad?, no se le atribuye a Abraham la paternidad espiritual para con toda la raza humana. Para con toda la raza humana, con la humanidad, el único padre espiritual es Dios. Por eso usted no puede estar llamándole a nadie en este planeta padre espiritual. Usted, como dije al principio, usted puede establecer un vínculo en el cual usted tenga ese afecto con esa persona. Eso no es malo. Y usted lo considere como un papá, pero no venga con doctrina. No venga en los altares a decir papá, papá, mamá, mamá, porque hasta se ha traspasado al matriarcado. Entonces, eso es erróneo, eso no viene de Dios. Y ha venido ese movimiento para que, para traer otras visiones y otras cosas y amañar y torcer la palabra de Dios, como han venido torciendo con el libro de Génesis. O el caso de la historia de Abraham, del patriarcado que Dios levantó. Entonces te quería dejar este videito por ahí para que tú entiendas, ¿verdad? Si quieres compartirlo, compártelo, porque yo sé que esto va a ser una explosión para muchos, pero es que ellos siguen aferrándose a esto, porque ahí que dice que Dios levantó y que el padre de muchedumbre, sí, el padre de muchedumbre culturalmente, porque Dios estaba formando un pueblo. Después con Cristo, después es que Cristo lo hace, ¿verdad?, en un aspecto espiritual, porque nosotros somos injertados. Nosotros somos injertados creyendo. Por eso es que entonces después, por base a la creencia de Cristo, todos somos un pueblo. Por eso es que muchos hablan de por ahí del Israel espiritual. Del Israel espiritual. Los que hemos sido insertados en el linaje de Abraham a través de Cristo, somos un solo pueblo. Pero todo este asunto que vino desde del linaje cultural de Abraham lo quieren hacer como una doctrina para llevarlo con sus mañas y sus cosas para, ya usted sabe, lo que han hecho por el transcurso de estos años, porque esto es algo que lleva más de 30 años, digo más todavía. Entonces nada, quería explicarle esto por aquí, ¿verdad? Para que usted entienda, porque yo lo voy a escribir, todo lo que dije ahí lo voy a escribir como un escrito. Si usted quiere, ¿verdad?, estudiarlo, si usted quiere buscar los versículos, ¿verdad?, usted pueda buscarlos usted personalmente, porque lo voy a escribir. Lo voy a escribir también en Facebook, pero quería dejarlo también, ¿verdad?, en un video, para que usted supiera, ¿verdad?, que lo viera. Aquí yo no vengo a juzgar a nadie, aquí yo no vengo a condenar a nadie, simplemente estoy trayendo la verdad bíblica. Y si la verdad bíblica le duele a muchos, y si la verdad bíblica confronta a muchos, y si la verdad bíblica hace que muchos dejen el negocio que tienen con esto de la paternidad espiritual, pues cogíjase porque usted no lo haga porque se lo digo yo, porque usted que está llevando estas doctrinas cara a cara va a ver a Cristo algún día y se va a acordar de mí. Se va a acordar de la advertencia donde Cristo le diga a usted, se acuerda de aquel barbuito flaco que usted le dio de codo y aquel loco que estaba diciendo aquellas cosas. Aquel se lo dijo a aquel otro, se lo dijo a aquel otro y usted se quedó con lo mismo porque usted quiso llevar sus fuerzas y sus cosas en el área eclesiástica, ¿verdad? Nunca, al principio te amparaste de mí, Dios te va a decir, ¿verdad? Y me estoy refiriendo a esas personas, al principio te amparaste de mí, de Cristo,
Pero ahora después seguiste tú. Llegó un tiempo que seguiste tú con tus fórmulas y con tus visiones. Y por eso te advierto, ¿verdad? Y te lo digo nuevamente, Dios va a poner en vergüenza a muchos. Va a llegar el momento que Dios va a avergonzar a muchos. Y si te pasa esto, está por advertencia que te lo estoy llevando desde aquí. Aunque yo no tenga el peso de ser el guachipluma de Guanamá, de la alta jerarquía, como quiera te voy a advertir. Entonces te dejo esto por aquí, esto, ¿verdad? No son videos que son de amenes y glorias a Dios, pero Dios me ha dado esa encomienda y yo la voy a llevar. Yo voy a ser obediente, ¿verdad? Y por favor, cogíate. Es lo único que puedo decir, porque no está. Los valientes son los que han aceptado que realmente en algún momento hemos estado errados. Yo caí en ese error. Yo caí en ese error. Pero como me rectifiqué y ando en la rectitud de la Biblia, voy a decir la verdad. Duela a quien le duela. La verdad se supone que nos haga libres. Así que te dejo este video por ahí, ¿verdad? El que crea pertinente compartirlo, compártalo, ¿verdad? El que no crea pertinente compartirlo porque le va a formar la bomba de Hiroshima a muchos, pues nada, simplemente te lo dejo para que tú entiendas estas cosas, ¿verdad? Y el padre de muchedumbres que Dios levantó fue un padre de muchedumbres por el efecto cultural, para Dios formar el pueblo hebreo, ¿verdad? De ahí salieron unas implicaciones, un resumen que te estoy haciendo, de ahí salieron unas implicaciones, ¿verdad? Con el linaje después que vino de Cristo, porque Abraham es el linaje de Cristo, y Cristo pues entonces nos injerta a nosotros, a los gentiles, al pueblo de Israel. Y punto. Pero no es para formar una doctrina de padres espirituales. Entonces, esto, si te dicen que no, de ahí está escrito en lo bíblico, que viene desde Génesis, desde la historia de Abraham, no es bíblico. No le creas. Escudriña tú. Escudriña tú. Por eso te dejo esto, porque si tú no lo estás entendiendo todavía, vete a Génesis 17 y empieza a escudriñar. Y empieza a escudriñar, porque Dios más del escudriñamiento que tú vayas a hacer de la Biblia, Dios te va a revelar. Va a venir una revelación a ti que como te estoy diciendo, es un efecto cultural que hubo en ese tiempo porque Dios tenía que formar su pueblo, ¿verdad? Y ahí es que Dios entonces empieza a darle a la descendencia de las tierras a través de Abraham, y usted sabrá después de Moisés. Incluso, vuelvo y repito, los patriarcas llegaron hasta las 12 tribus de Israel, que de ahí llegó hasta ese tiempo. Entonces Dios les bendiga y nada, los que están por ahí, gloria a Dios, ¿verdad? Porque están escuchando, saludos y nada, puedan ser edificados. Voy a dejar el escrito por ahí para que ustedes mismos busquen, escudriñen y seguimos para adelante. Más adelante voy a estar compartiendo un tema bien, Dios mío, demasiado fuerte con esto de estar pidiendo dinero, pero porque estuve viendo un video de un ministro que, wow, está compartiendo todas estas verdades, hermanos, porque estas verdades van a salir ahora. Estamos en tiempo antes del fin. Escuche, estamos en tiempo antes del fin, no en el fin, en tiempo antes del fin. Y todas estas verdades van a salir porque Dios va a tener la gracia para que todos los que están desviados, incluso los que están desviados, yo oro por todos los que están desviados que yo conozco, para que lleguen otra vez, lleguen otra vez. Y Dios va a sacar todas estas verdades. Si usted lo quiere creer, no lo quiere creer, escudriñe, vaya usted. Vaya usted a la Biblia. Dios los bendiga y seguimos en Cristo. No dejen de seguir escudriñando las Escrituras. Amén. Saludos. Dios los bendiga.